Hola a todos, mi nombre es Michelle Alondra Cáceres, integrante del grupo Los Castores. Hoy mis compañeros y yo hablaremos sobre los esfuerzos en vigas y me gustaría empezar por refrescar algunos conceptos que todos conocemos de clases anteriores. El primero es el concepto de vigas. Como todos sabemos, una viga es un elemento estructural lineal que trabaja fundamentalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suelen ser horizontales. Aunque esto no significa que siempre lo sea, sabemos que también existen vigas verticales. Por otro lado, tenemos el concepto de esfuerzo, que son todas aquellas fuerzas internas de las estructuras que contrarrestan las acciones exteriores a las que están sometidas. Las vigas, por ejemplo, son sometidas a diferentes tipos de esfuerzos, de los cuales mis compañeros hablarán a detalle más adelante en este video. En este tema de esfuerzos en vigas estudiaremos básicamente las relaciones entre el momento flector y las fuerzas normales por flexión y también la relación entre la fuerza cortante vertical y los esfuerzos cortantes. Esta es suma importancia el estudio de los esfuerzos y deformaciones en el curso de resistencia de materiales, porque conocer de estos nos ayudará a garantizar que se cumplan dos condiciones básicas en los diseños de nuestras estructuras. La primera es la resistencia. Las vigas, al igual que todos los elementos estructurales, deben ser capaces de soportar las cargas externas a las que estarán sometidas con un cierto grado de seguridad. Esto se logra mediante los factores de seguridad, los cuales varían de acuerdo al sistema normativo. Se considera también la teoría estática, donde el factor de seguridad es un número que rebaja los esfuerzos críticos del límite elástico y los convierte en admisibles. La otra condición que debemos garantizar es la rigidez. Esto permite que el uso del elemento estructural se haga de manera agradable, con una sensación de seguridad por parte del usuario. Esta condición está asociada con la deformación de los elementos estructurales, pues una excesiva deformación de una viga, aun cuando ésta cumpla con las condiciones de resistencia, puede crear una sensación visual de inseguridad para el usuario. En esta imagen aquí tenemos una viga sometida a flexión. Si nos fijamos en las deformaciones observadas, muestra que las líneas longitudinales de la viga se curvan, como vemos acá, y las secciones transversales se mantienen planas. Si vemos aquí, las fibras longitudinales de un lado del eje se alargan y las de otro lado se acortan, reduciendo su longitud, existiendo así una capa neutra que no sufre alargamiento ni acortamiento en la viga. En esta expresión aquí, si consideramos que el momento flector va dirigido según el eje Z y denominando Y la distancia desde una fibra cualquiera hasta la capa neutra que tenemos en la viga, se obtiene que la deformación longitudinal unitaria en dicha fibra está dada por esta relación. La ley de Hooke, por otro lado, establece que un material elástico sometido a una única fuerza en una dirección, la deformación longitudinal unitaria en dicha dirección es proporcional a la tensión aplicada, resultante de dicha fuerza. Vemos acá esta expresión que podemos usar para calcularla, donde el coeficiente de proporcionalidad es el módulo de Young del material. Gracias por escuchar mi participación. Los dejaré ahora con mis compañeros que les hablarán más a fondo sobre este tema después de esta breve introducción. Muy buenas tardes, mi nombre es Fausto Alexander Ramos Figuereo. Le vamos a estar hablando sobre las curvaturas. La curvatura nos proporciona un punto de momento resistente interno y su curvatura correspondiente para un diagrama de deformaciones que cumpla con la compatibilidad y equilibrio de fuerzas internas. Los puntos más importantes son aquellos donde los materiales del elemento fallan o fluyen, como es el caso del momento correspondiente al agrietamiento del concreto o tensión. El momento correspondiente cuando el acero, por ejemplo, empieza a fluir, o el momento cuando falla el elemento por compresión del concreto.
el comportamiento de los elementos sujetos a fricción antes de la falla. Nos permiten determinar la curvatura del elemento en el estado de servicio o la deformación del acero en tensión. Por otro lado, con la gráfica, se puede analizar la influencia del acero en compresión, antes y después del agrietamiento, así como después de la influencia del acero hasta llegar a la falla del elemento. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Pérez Agüero. Yo le estaré dando continuidad a la exposición de mi grupo. Le estaré hablando sobre la flexión pura y los esfuerzos normales. Un trozo de viga se dice que trabaja flexión pura cuando en cualquier sección de este trozo solo existe momento flector. Y cuando se le aplica, entonces tenemos dos pares iguales y opuestos. Como aquí podemos ver, este elemento es un elemento simétrico en flexión pura. Las fuerzas internas en cualquier sección serán equivalentes a un par de fuerzas, o sea, también serán igual al elemento flector de este elemento. De la estática se sabe que un momento de un par consta de dos fuerzas iguales y opuestas. Entonces, las sumas de las componentes de las fuerzas en cualquier dirección serán igual a cero. El momento es el mismo alrededor de cualquier eje perpendicular del plano par y también será igual a cero alrededor de cualquier eje en el plano par. Tenemos aquí la deformación en la flexión, que debido a la flexión, esta viga será curva. También una viga en un plano de simetría permanecerá simétrica después de la flexión. La viga se convierte en un arco circular con el centro en el punto C. Todas las secciones giran alrededor del punto C y permanecen planas. Para el momento mostrado, las fibras superiores se acortarán, mientras que las inferiores se van a alargar. Entre estas fibras habrán unas que ni se estiren ni se acorten. Estas fibras estarán en un plano curvo y neutro. La superficie del plano neutro será paralela a la superficie superior e inferior. Aquí, como vemos, los esfuerzos normales, aquí tenemos su expresión, que será la fuerza o el peso entre la unidad de área, y los esfuerzos normales no es más que un esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares a la sección transversal de un prisma mecánico. Los esfuerzos normales actúan de manera perpendicular a la cara del cubo y tienen tendencia ya sea a tirar de él, que será un esfuerzo de tracción, o a empujarlo, que será un esfuerzo de comprensión. Existen dos tipos de esfuerzos, los cuales son esfuerzo a compresión y esfuerzo a tracción. Como vemos en esta imagen, el esfuerzo a compresión no es más que un cuerpo estará sometido al esfuerzo a compresión cuando se le aplican dos fuerzas con la misma dirección y sentidos contrarios, provocando un abobamiento en su parte central y reduciendo su longitud inicial. Las fuerzas aplicadas tienden a aplastarlo o a comprimirlo, como podemos ver en la imagen, que el esfuerzo está tratando de comprimir el objeto. La compresión ocurre cuando dos fuerzas actúan en la misma dirección y sentido contrario, haciendo que el elemento se acorte y también se deforme. Cada pieza falla bajo diferentes magnitudes de cargas. La cantidad de carga bajo la falla a un elemento con compresión depende del tipo de material, la forma del elemento y la longitud de la pieza. Como podemos ver en esta imagen, no es la misma magnitud para el acero que para el vidrio. También tenemos lo que es el esfuerzo de tracción, que un elemento estará sometido a un esfuerzo de tracción cuando sobre él actúen fuerzas que tienden a estirarlo. Los tensores son elementos resistentes que aguantan muy bien ese tipo de esfuerzos. También este tipo de esfuerzo reducirá lo que es la sección transversal de la viga,
o de cualquier elemento que esté sometido a este esfuerzo. También tenemos los esfuerzos normales principales, que no son más los mayores esfuerzos que pueden ocurrir en un plano y se representan el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo en el plano. Los valores máximos y mínimos del esfuerzo normal determinados en un punto. Como vemos aquí, está la expresión para calcular los momentos máximos y mínimos sobre un elemento. Ahora le daré paso a uno de mis compañeros para que le den continuidad sobre el tema. Pasen buenas tardes. Mi nombre es Richard Baez y le estaré presentando el tema de esfuerzo normal. Anteriormente habíamos estudiado el esfuerzo normal como el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares a la sección transversal de un prisma mecánico. Este tipo de solicitación, formado por tensiones paralelas, está directamente asociado a la tensión normal. Pero en esta oportunidad estaremos trabajando el esfuerzo normal inducido por un momento flexionante. A continuación se estudiará el caso en el que el momento flexionante es tal que los esfuerzos normales en el elemento permanecen por debajo del esfuerzo de influencia. Esto implica que para propósitos prácticos, los esfuerzos en el elemento permanecerán por debajo del límite elástico. No habrá deformaciones y podrá aplicarse la ley de Hooke para el esfuerzo inicial, suponiendo que el material es homogéneo. En las vigas, la flexión genera momentos internos. En un diagrama de momentos flectores internos, un momento positivo significa que en su sección transversal, la fibra inferior al eje neutro está sometida a esfuerzos normales de tensión y la fibra superior al eje neutro está sometida a esfuerzos normales de compresión. Se observa que hay fibras tales como la fibra de arriba que se acorta y otras tales como las de abajo que se alargan. También existe un conjunto de fibras que ni se alargan ni se acortan. A estas se le llaman fibras neutras. Todas las fibras neutras forman la superficie neutra de la viga. Cuando la curvatura es positiva, los esfuerzos normales son negativos arriba de la superficie neutra y positivos debajo de ella. En la figura, los esfuerzos de compresión se indican por flechas que apuntan hacia la sección transversal y los esfuerzos de tensión se indican por flechas que apuntan contrario, o sea, saliendo de la sección transversal. En la figura B, vemos que el eje Z también es un eje neutro. Por lo tanto, el eje neutro pasa por el centro del área de la sección transversal cuando el material obedece a la ley de Hooke y no hay fuerza axial que actúa sobre la sección transversal. Como el eje Y es un eje de simetría de la sección transversal, se deduce que es un eje principal, ya que el eje Z es perpendicular al eje Y, también es un eje principal. Por lo tanto, cuando una viga de material linealmente elástico se somete a flexión pura, los ejes Y y Z son ejes centroidales principales. Debemos saber que los esfuerzos flexionantes de tensión y de compresión máxima que actúan en cualquier sección transversal dada ocurren en los puntos más lejanos del eje neutro. En esta imagen denotamos C1 y C2 las distancias del eje neutro hasta los elementos extremos, la cual es la distancia más larga, así como se muestra en la imagen. Para la parte A de la imagen tenemos un momento positivo. Si queremos encontrar el esfuerzo 1, el cual será el esfuerzo normal máximo para un punto que se encuentra por encima del eje neutro, entonces este esfuerzo será negativo. Y cuando queramos calcular el esfuerzo 2 para el punto que está por debajo del eje neutro, este esfuerzo normal será positivo debido a que la sección estaría en tensión, así como lo podemos ver en el diagrama de esfuerzo mostrado en la figura. Podemos ver que el esfuerzo normal varía linealmente por la distancia de la superficie neutra. C es la distancia del eje neutro a la fibra más lejana de la sección. El esfuerzo máximo de flexión se produce a una distancia C. Recordando que en el caso de flexión pura, el eje neutro pasa por el centroide de la sección.
En la ecuación de la fuerza normal podemos ver que se encuentra el módulo de sección, el cual se representa por la letra S. El módulo elástico de la sección es igual al cociente del momento de inercia de la sección transversal con respecto al eje centroidal, perpendicular al plano del momento flector, y la distancia desde el eje neutro hasta el extremo. El módulo elástico solo depende de la geometría de la sección transversal. Como el esfuerzo máximo es inversamente proporcional al módulo elástico S, es claro que las vigas deben diseñarse con un S tan grande como sea práctico. Por ejemplo, en el caso de una viga de madera de sección rectangular de ancho B y altura H, se tiene un módulo elástico igual a un sexto de A por H, donde A es el área de la sección transversal de la viga. Esto muestra que dos vigas de igual sección transversal, o sea, de igual área, la viga con mayor altura tendrá mayor módulo de sección y por lo tanto será mucho más efectiva para resistir a flexión. Saludos compañeros, mi nombre es Fidel Soto y les voy a hablar sobre lo que es la fórmula de la flexión. Para estudio de la flexión pura, vamos a plantear la hipótesis de Navier, que dice que las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación. Ya planteada esta hipótesis, vamos a ver cómo este pequeño trozo de viga comprendido entre las secciones 1,1 y 2,2 se va deformando. Como pueden ver aquí en la parte superior, las fibras se acortan y en la parte inferior se alargan. Se llama línea neutra a la intersección de esa sección con la superficie neutra y se puede demostrar que la línea neutra pasa por el centro de gravedad de la sección. Una fibra situada a una distancia y por debajo de la fibra neutra medirá más de la unidad, ya que está traccionada y su alargamiento será el alargamiento unitario. Como podemos ver aquí, para un radio de curvatura dado, el alargamiento de una fibra es proporcional a la distancia de una fibra a la fibra neutra. Aquí despejando nos queda que el alargamiento es igual a Y sobre R. El diagrama de deformación es triangular siempre que se cumplan las hipótesis de las secciones planas. Si se cumple la ley de Hooke, el diagrama de esfuerzo será triangular como el de deformación, ya que la deformación es igual al esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Si suponemos que el material sigue las hipótesis de Navier y la ley de Hooke, entonces el diagrama de esfuerzo es triangular. Aquí, como podemos ver en esta figura, si aplicamos relación de triángulos, nos queda que el Q máximo es AB como el esfuerzo es Y. Y despejando el esfuerzo, nos queda que es igual el esfuerzo máximo por Y sobre B. Si M es el momento flector que actúa en una sección de la viga, e I es el momento de inercia de esa sección con respecto a la línea neutra, se cumple que el esfuerzo máximo es igual a M por B sobre I. Y por tanto, el esfuerzo será igual a M por Y entre I. Y esta fórmula es la que conocemos como la fórmula de la flexión. Buenas noches, mi nombre es Damel Martínez y estaré hablando acerca de la rigidez de flexión. Antes de hablar del concepto general de rigidez de flexión, voy a definir lo que es la rigidez. La rigidez no es más que una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones elásticas producidas por un material. Esta, a su vez, contempla la capacidad de un elemento estructural para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. En este caso, entonces, vamos a así definir lo que es el concepto de rigidez a flexión. La rigidez a flexión no es más que la propiedad que tiene un elemento muy parecido al concepto de rigidez que le permite un límite de esfuerzos de flexión sin deformarse. Vamos a poner el caso de esta regla. Esta regla
está rígida ahora mismo. Si le coloco este lente por encima, probablemente la regla siga todavía estática sin moverse. Si le pongo una fuerza más grande a la del lente, la regla va a empezar a deformarse. Pero la regla tiene una capacidad de flexión sin llegar a un punto límite que pueda romperse. O sea, va a llegar una fuerza tan grande que yo le pueda hacer que se pueda romper. Pero lo que consiste en la rigidez de esa flexión es permitir ciertas flexiones sin que el elemento llegue a la rotura, sino que permite, como dice la misma definición que dije, resistir un límite de esfuerzo de flexión sin deformarse. Vamos a ver esta fórmula. Según esta expresión, la curvatura de la elástica es directamente proporcional al momento vector mz e inversamente proporcional a la magnitud del módulo de elasticidad nz. En una viga apoyada, como la tenemos aquí, que va desde un punto A a un punto B con una fuerza en uno de los extremos, o sea, no está céntrica la fuerza con distancia A y B, y con distancia desde el centro de la viga hasta el apoyo A de X. En esta podemos considerar que el momento I en X va a ser igual a la reacción a X menos la carga, esa carga multiplicada por X menos A. Y el esfuerzo cortante va a ser igual a la reacción en A menos la carga. Si consideramos la fuerza situada a la derecha de la sección, de la fuerza a la derecha de la sección, vamos a suponer que vamos a analizar la viga a la derecha, el momento en D va a ser igual a la reacción en D multiplicada por A más B menos X, y el cortante va a ser igual a menos la reacción en D. Evidentemente se habla de cumplir, dice aquí, que el momento en I va a ser igual al momento en D en X y que el cortante en I va a ser igual al cortante en D. El esfuerzo cortante y el momento flector serán funciones de la abscisa X de la sección, y la representación gráfica de estas funciones da lugar a un diagrama de esfuerzos cortantes y a un diagrama de esfuerzos flectores respectivamente. Digo todo esto porque el dimensionamiento de una viga exclusivamente a flexión exige el comportamiento de los valores que adopta el momento flector en cada sección de la viga. Muchísimas gracias. Saludos, espero estén bien. Mi nombre es Domingo Cano y yo les voy a estar exponiendo sobre la flexión biaxial en secciones simétricas. Maestra, antes que todo, mi cara no se ve porque tuve problemas con el audio en la PC, entonces se me dificultó un poco, por lo que tuve que hacerlo vía teléfono. Espero no haya problema y voy a continuar. En la introducción tenemos que en este capítulo sobre esfuerzo en vigas, y después de haber conocido algunos conceptos y puntos previos y expuestos por mis compañeros, vamos a hablar sobre su tema en cuestión, que es la flexión biaxial en secciones simétricas, que no es más que una ampliación de los temas ya vistos aplicados a casos más generales. Veamos. ¿Qué es la flexión biaxial? La flexión biaxial se presenta cuando en un elemento es sometido a cargas que actúan en direcciones que son oblicuas o inclinadas a los ejes de simetría de la sección transversal. En otras palabras, es cuando en un elemento, en este caso una viga, se ve sometido a una carga que genera en el elemento de estudio ciertas deformaciones en ambas direcciones de sus ejes de simetría o ejes principales, lo que generaría entre ellas una nueva resultante si lo definimos o identificamos como vectores. Ahora vemos un esquema de una viga empotrada en voladizo, en donde que a la parte izquierda tenemos el perfil de la sección transversal del elemento, que nos representa los momentos M1 y M2 del elemento y su resultante que se genera a partir de ellos, en este caso a través del eje Z y Y, que esta vendría siendo la simetría o la deformación del elemento que se vendría definiendo por el cociente que hay entre los momentos flectores y los momentos de inercia por la distancia que hay desde el centro de gravedad del objeto de estudio hacia el borde del elemento. Esto, sumado a cada uno de los ejes, nos daría como resultado la deformación del elemento. Estos signos que vemos aquí, positivo y negativo, va a depender si está a compresión o tracción el elemento,
y esta dirección que vemos de M1 y M2 fue tomada arbitrariamente, por lo que si quisiéramos decir que M1 fuese hacia abajo y M2 fuese hacia la derecha en vez de a la izquierda, solamente tendríamos que en la ecuación final cambiar los signos, ya que cuando lo veamos en la viga gráficamente, veríamos que M2 y M1 en vez de ir en sentido antihorario irían horario, por lo que las fibras en vez de estar a compresión estarían a tensión y viceversa. Aquí vemos ahora otro esquema del mismo concepto vista en otra perspectiva. Ahora tenemos que los ejes principales mayor y menor son aquellos ejes con respecto a los cuales ocurren los momentos de inercia máximo y mínimo. También tenemos que los ejes de simetría siempre son ejes principales, como había mencionado, y que la superposición de esfuerzo ha venido a simplificar estos problemas, ya que ofrece una solución directa al problema de la flexión asimétrica. Veremos un esquema más adelante, donde la carga aplicada o su momento flector resultante puede descomponerse en componentes paralelos a cada uno de los ejes principales. Aquí tenemos una ecuación general de la que vimos anteriormente, un poco más detallada. Aquí tenemos lo mismo que había mencionado, que el esfuerzo va a ser igual a la suma del momento flector entre el momento de inercia en cada una de las direcciones por la distancia que hay desde el eje al borde del elemento. Aquí vemos el esquema mediante superposición de efectos, la superposición de las tensiones normales elásticas de flexión, en donde decimos que el esfuerzo en un eje del elemento más el esfuerzo en el otro eje del elemento va a ser igual a la misma fórmula que teníamos previamente. Ahora vamos a dar una pincelada de una flexión elástica con cargas axiales que vendría siendo la fricción compuesta, en donde la única diferencia entre esta ecuación y esta es que a esta flexión compuesta, a diferencia que en axial, se le agregaría un esfuerzo aplicado que vendría siendo el mismo que nosotros hemos venido tratando, representado por una carga axial en el elemento, en la dirección del elemento, en su sección transversal. A esto agregándole los efectos de los ejes de simetría, momento flector y momento de inercia. Hasta aquí mi exposición. Espero que haya sido de agrado. Bien, buenos días, colegas. Espero que todos estén bien. Mi nombre es Oscar de la Rosa. Les estaré ya explicando algo breve sobre lo que es el volumen de los esfuerzos. Me toca ya sobre lo último de este tema, desde 6. Y bien, comenzamos. Todos sabemos que el volumen son las medidas del espacio de 3 dimensiones ocupado por un cuerpo. Como vemos aquí, el ancho, el largo y el espesor. Ese es el volumen de un cuerpo, de ese cuerpo que vemos aquí. Bien, experimentalmente se comprueba que si el esfuerzo de volumen es pequeño, entonces el esfuerzo y las deformaciones son proporcionales. A las constantes de proporcionalidad se le denomina módulo de volumen o módulo volumétrico. El módulo volumétrico es el que mide la resistencia de los sólidos o líquidos a cambio de su volumen. Un cambio de esfuerzo de volumen produce una deformación de volumen, entonces se define como la deformación unitaria de volumen E, como la que vemos acá. Se define como el cociente del cambio de volumen final entre el volumen original versus R. Si el cambio de esfuerzo y la deformación unitaria de volumen son proporcionales, se cumple la ley de Hooke para el volumen, entonces se cumple la fórmula número 2, esa que vemos acá. Para los esfuerzos normales y cortantes, los valores del módulo volumétrico son dados en una tabla previamente determinados. Bien, compañeros, gracias.
por todo. Hacia adelante y espero que continúen bien. Gracias. Buenas tardes, soy José Octavio Actual Batista, soy parte de este grupo, el cual estará hablando sobre esfuerzo de vida, donde me toca la parte de módulo de sección y realmente he elegido este tema por la gran importancia que tiene dentro de los esfuerzos en vida, donde el módulo de sección viene siendo la carga máxima que puede soportar un material que está siendo sometido a un esfuerzo de tracción. Y realmente la importancia que tiene en el esfuerzo de vida, la tracción extrema, su compensación de una vida de flexión y los tipos de modos de ejecución. Uno de los objetivos principales de este tema es saber la carga máxima que puede soportar un material o cualquier elemento sometido a flexión. Les voy a definir lo que es módulo de sección. Es una propiedad geométrica para una sección transversal dada utilizada en el diseño de las vigas o elementos sometidos a flexión. Otras propiedades geométricas utilizadas en el diseño incluyen zona de tensión y ciselamiento, radio de giro para la contención y el momento de inercia y momento foral de inercia para la rigidez. El módulo de resistencia de diferentes perfiles también se pueden encontrar como valores numéricos para los perfiles comunes. Saludos, buenas tardes, soy José Octavio Actual Batista, soy parte de este grupo, el cual estará hablando sobre esfuerzo de vida, donde me toca la parte del módulo de sección y realmente he elegido este tema por la gran importancia que tiene dentro de los esfuerzos en vida, donde el módulo de sección viene siendo la carga máxima que puede soportar un material que está siendo sometido a un esfuerzo de tracción. Y realmente la importancia que tiene en el esfuerzo de vida, la tracción extrema, su compensación de una vida de flexión y los tipos de modos de ejecución. Uno de los objetivos principales de este tema es saber la carga máxima que puede soportar un material o cualquier elemento sometido a flexión. Les voy a definir lo que es módulo de sección. Es una propiedad geométrica para una sección transversal dada utilizada en el diseño de las vigas o elementos sometidos a flexión. Otras propiedades geométricas utilizadas en el diseño incluyen zona de tensión y ciselamiento, radio de giro para la contención y el momento de inercia y momento foral de inercia para la rigidez. El módulo de resistencia de diferentes perfiles también se pueden encontrar como valores numéricos para los perfiles comunes en las tablas que enumeran las propiedades de los mismos. Uno de los tipos de módulo de sección es el módulo de sección elástica, que define con S mayúscula igual a I mayúscula entre Y, donde I mayúscula es el segundo momento de área o área de momento de inercia, no momento de inercia. Y es
cierta distancia del eje neutro, la figura más extrema, como se ve en la tabla siguiente. De esta manera, para determinar el momento de influencia MY, al que MY es igual a S por la presión de Y, donde la presión es el límite de la elasticidad del material. Entonces, el siguiente módulo que son plásticos se utiliza para el material donde la deformación elástica es aceptable y el comportamiento plástico se supone que es un límite aceptable. El módulo de sección de plástico depende de la ubicación del eje neutro plástico. PNA, donde el PNA se define como el eje que divide la sección transversal de tal manera que la fuerza de contención de la zona en compresión es igual a la fuerza de tensión de la zona en tensión. Así, por secciones PNA será igual, pero para secciones compuestas esta no es necesariamente el caso. El módulo que contrasta la suma de las áreas de la sección transversal en cada lado de la ANP que pueden o no ser iguales, multiplicando por la distancia de los controles locales de las dos áreas del PNA. En conclusión, aunque por lo general el módulo de sección se calcula para la tracción extrema de contención en una viga de presión, a menudo de contención es el caso más crítico debido a la aparición de torsión de flexión F sobre P, donde en general, con excepción de materiales frágiles como el hormigón, a la tracción de fibras extremas tiene un mayor esfuerzo admisible a la capacidad de las fibras de comprensión. Esto es todo. Gracias.